contexto de crisis. Por favor, tomar asientos. La parte trasera del auditorio, los asistentes los invitamos a sentarse en la parte de arriba también, por favor, para iniciar la segunda temática de la jornada de la mañana. El día de hoy, la Universidad de Nariño y en consecuencia también la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas rinden un homenaje al sensible fallecimiento del estudiante del programa de Geografía Luis Eduardo Yaqueno Trujillo. Por favor, invitamos al auditorio a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del estudiante Luis Eduardo. Muchas gracias, los invitamos a tomar asientos. Continuamos entonces con la segunda mesa de la jornada de la mañana del 10º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, el constitucionalismo transformador de las realidades sociales y los ordenamientos jurídicos del mundo. La mesa es denominada Constitucionalismos en contextos de crisis, moderada por la doctora Aura Cecilia Torres Burbano y que tendrá como conferencistas al doctor Cristian Alexander Pereira Otero, el doctor Elviro Aranda Álvarez y el doctor Carlos Eduardo Martínez. En relación a la mesa, la Corte Constitucional nos recuerda lo siguiente: la imposibilidad de prever y sortear todas las contingencias que a diario experimenta una colectividad enseña que en el horizonte de su devenir siempre despuntarán crisis, altibajos y escollos de todo orden. Allí la sociedad se juega su propio destino y enriquece o festina, dependiendo de su manejo, su potencial para mantenerse, transformarse y sobrevivir, conservando ciertos principios y valores fundamentales. Sentencia C-122 de 1997, magistrados ponentes Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz. Con esta cita doy paso a la doctora Aura Cecilia Torres. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todas, para todos y todes. En el marco de este congreso me han dado el honor de acompañar en la moderación de la mesa que tratará los constitucionalismos en contextos de crisis. En ella nos acompañan 3 grandes conferencistas que tratarán 3 temas de gran actualidad, dadas las complejas realidades económicas, políticas y académicas, ahondadas por hechos como la pandemia SARS-CoV-19, los conflictos internacionales y de manera más cercana el contexto regional y académico de la Universidad de Nariño. Antes de dar paso a la primera conferencia, extendemos un saludo para el auditorio que nos acompaña el día de hoy, en especial a quienes nos visitan de las universidades CESMAG, Cooperativa y Mariana, así como a quienes han venido desde el Cauca y Valle para participar en este evento. Por supuesto, un agradecimiento para todos los asistentes de la Universidad de Nariño, quienes son nuestra motivación para realizar este congreso. En la mesa nos acompañan 3 grandes juristas: el doctor Elviro Aranda Álvarez, quien nos visita desde la Universidad Complutense de Madrid, y 2 entrañables docentes y compañeros de nuestra casa de estudios, los doctores Cristian Alexander Pereira Otero y el doctor Carlos Eduardo Martínez. La primera conferencia de esta mesa estará a cargo del doctor Cristian Alexander Pereira Otero,
quien es magíster en Derecho Público, magíster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Contencioso Administrativo, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad Castilla de la Mancha, España, diplomado de formación específica en posgrados en Fundamentos de Derecho Público Global de la Universidad de La Coruña, en España igualmente, y quien presentará la conferencia titulada La fórmula de Dragbruch en un instrumento que potencializa el control de constitucionalidad. Deseo aprovechar este breve espacio para agradecerle al doctor Cristian Pereira por el liderazgo y gran trabajo que han permitido traer de nuevo el Congreso de Derecho Constitucional después de superar las dificultades generadas por la pandemia. Este Congreso es un símbolo de nuestro centro de investigaciones, de nuestra Facultad de Derecho, de nuestra universidad y de nuestra región. Muchas gracias, doctor Cristian. Le doy la palabra. Bueno, un saludo muy cordial, de verdad, a todos mis compañeros de mesa, al doctor Elviro, que nos visita de la Universidad Carlos III de Madrid, y desde luego a nuestro colega Carlos Martínez, quien nos hablará de un tema tan importante relacionado con la democracia universitaria. Bueno, mi tema en esta oportunidad estará relacionado con la filosofía del derecho, pero también con el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces vamos a ver cómo conjugan estas distintas áreas del derecho en un aspecto muy práctico como es el control de constitucionalidad. Para ello entonces vamos a dividir esta presentación en dos tiempos, como lo manifestó ayer la profesora María Cristina Gómez Izaza. Serán dos tiempos y luego una conclusión. Aterrizaremos esto en una conclusión muy particular, muy propia de la localidad. Vamos a plantear entonces nuestra presentación. Ahí está. Vamos a abordar este primer tiempo. El primer tiempo estará relacionado con el control de constitucionalidad. Este control de constitucionalidad tan interesante que nosotros lo conocemos, que ha tenido un importante desarrollo en el constitucionalismo no solamente alemán, de la Europa central frente al control de constitucionalidad concentrado que todos lo conocemos, y el control de constitucionalidad difuso, obviamente herencia del constitucionalismo norteamericano. Todo esto nosotros lo conocemos muy bien y el profesor aquí, Milton Jiménez, también nos hará una extraordinaria exposición, quien es muy experto en el tema del control de constitucionalidad y en el proceso constitucional también de la acción pública. Bien, entonces tenemos que este control difuso y control concentrado forma parte precisamente de estos estados constitucionales que salvaguardan el principio de supremacía constitucional. El primero, que obviamente hará que todas las autoridades públicas, pero también particulares, hoy en día en Colombia son particulares desde el año 2011, que ejerzan funciones administrativas o que también presten servicios públicos, los encargados de ejercer la excepción de inconstitucionalidad, la facultad de inaplicar normas contrarias a la Constitución en casos concretos. Y el otro control, que obviamente también aquí hay un pedacito del constitucionalismo colombiano, porque en 1910 vamos a encontrar esta primera acción, la acción pública de inconstitucionalidad, que será la herramienta que permita de alguna otra manera permitir que se eliminen las normas contrarias a la Constitución, esta herramienta que va a garantizar la salvaguarda de la Constitución aparecerá aquí en Colombia en 1910, en este acto reformatorio que haría el general Reyes, el acto legislativo 03 de 1910, aparecerá esta herramienta, este instrumento, el control rogado de constitucionalidad, y que posteriormente ya en la década de los 20, como todos lo conocemos, ya será el Tribunal Constitucional Austriaco, la Europa Central y obviamente el Tribunal Constitucional Alemán los que van a ser protagonistas como legisladores negativos, como genuinos intérpretes de la Constitución, los que van a salvaguardar ese principio de supremacía constitucional. Y aquí viene una serie de clasificaciones tan interesantes: el control de constitucionalidad fuerte, débil, el control de constitucionalidad difuso, el control de constitucionalidad concentrado, el mixto que tenemos nosotros.
y que también es un control semifuerte. Todo este tipo de controles tan interesantes ponen no solamente a los jueces en el ejercicio del control difuso a inaplicar normas no solamente administrativas, sino de carácter legal para darle prioridad a la Constitución, y en el control concentrado los tribunales o cortes constitucionales que ejercen el monopolio de la exclusión normativa. Bien, la segunda parte estará relacionado con la filosofía, es decir, con la fórmula de Radbruch. Esta fórmula de Radbruch que va a ser planteada precisamente por este importante filósofo del derecho que se ubicará en esa orilla del positivismo relativizado después de toda la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden entonces ustedes precisamente este contexto histórico donde aparecerán las leyes de Nuremberg de 1934 después del ascenso del nacionalsocialismo al poder, y este tipo de normas jurídicas terminarán eliminando derechos civiles y políticos a los judíos, es decir, son razones raciales las que llevarían a utilizar el derecho para terminar eliminando derechos humanos. Entonces manipulamos el derecho, utilizamos la formalidad para acabar con los derechos humanos, es decir, serán entonces las leyes injustas las que terminen desdibujando la dignidad y los propios derechos. Ahí están las famosas leyes de Nuremberg. Estas leyes de Nuremberg van a ser el principio obviamente del fin de los derechos. Después vendrán una serie de sucesos todo tristes que recuerda la humanidad, el Kristallnacht, la famosa noche de los cristales rotos, y desde luego esta tragedia que llevaría la muerte de 6 millones de judíos, y en Auschwitz 1.200.000 personas van a desaparecer en esta máquina sistemática de la muerte que obviamente va a tener un sustento y está dado en el derecho. Pero es que aquí tenemos un importante constitucionalista muy reconocido en la teoría constitucional, el propio Schmitt, que entenderá que la voluntad del Führer es fuente de derecho, que la voluntad del Führer es fuente de justicia, es decir, del Führer solamente emanará justicia pura porque el Führer es el auténtico intérprete del pueblo, y por ello entonces no hay necesidad de tener parlamentos o congresos porque la voluntad del conductor, del guía, del Führer es fuente directamente de justicia. Y entramos en ese dilema de justicia, profesor Erlindo, que tanto usted también debatía hace algunos años. Y ahí entonces entramos en esta discusión tan interesante que llevaría a todo lo que nosotros ya conocemos, esta tragedia que traería precisamente el nacionalsocialismo. Y allí aprovecho para citar a Primo Levi, que me parece tan interesante lo que alcanzó a decir una vez que pudo sobrevivir a esta ocupación de haber sido de alguna otra manera eliminado en los campos de concentración. Está aparte de este texto tan interesante, Si esto es un hombre, cuando él precisamente dice: si ustedes que viven seguros en sus cálidos hogares, ustedes que al volver a la casa encuentran la comida caliente y los rostros amigos, pregúntense si es un hombre quien trabaja en el lodo, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un pan, o el que muere por un sí o por un no, que era lo que precisamente pasaba en esos campos de concentración. ¿Eso se puede considerar un hombre? ¿Eso se puede considerar una mujer quien no tiene cabellos y ha perdido también la cálida mirada? Esta discusión obviamente nos llevará a este eterno enfrentamiento entre positivismo y naturalismo, y ahí es donde interviene nuestro interesante pensador y filósofo del derecho, Gustav Radbruch, que va a plantear dos reglas importantes. La primera, la regla de la intolerancia, y la segunda, la regla de la negación. Y esto lo hace con base en dos leyes que son las que él va a considerar como un falso derecho, un derecho carente de validez. El derecho injusto no es derecho, esa es la fórmula de Radbruch. No puede entonces considerarse un derecho justo cuando cae en la arbitrariedad, cuando desconoce los derechos humanos. No podemos legitimar la arbitrariedad, así sea por las vías del derecho, cuando desconoce unos mínimos de justicia.
Y es ahí donde va a plantear el análisis no solamente a las leyes de Nuremberg, sino también a las leyes de la obediencia debida que van a permitir a los guardianes del muro de Berlín disparar y acabar con la vida de las personas. Son dos leyes las objeto de estudio del profesor Gustav Radbush. Es cierto que el Estado de Derecho nos impone una obligación del imperio de la ley, del principio de la legalidad. Es verdad, pero ¿qué pasa cuando esas leyes desconocen unos mínimos de justicias y que por lo tanto lo que hacemos es formalizar la arbitrariedad para disfrazar de derecho? Ahí están las dos normas, las normas que permitieron a los guardianes del muro de Berlín acabar con la vida, es decir, unas licencias para la muerte para poder acabar con el otro, y las leyes de Nuremberg que acabaron con los derechos civiles y políticos de las personas, desconociéndolas, cosificándolas, volviéndolas un instrumento y no precisamente lo que eran sujetos de derechos. Y aquí están entonces estas dos posturas, estas dos reglas planteadas por el propio Gustav Radbush. La primera, ya la hemos mencionado, la regla de la intolerancia. Él plantea entonces el caso de enfrentamiento entre la seguridad jurídica y obviamente la justicia. ¿Qué pasa si estamos frente a una norma injusta? Radbush plantearía que en aras de salvaguardar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, habrá que tragarse ese sapo. Habrá que aplicar la norma injusta, a no ser de que tal injusticia raye con ser insoportable al punto de ser considerada como inválida. Tiene que ser lo supremamente insoportable para ser considerado como un falso derecho, como un derecho incorrecto, la ley arbitraria o la ley injusta. ¿Y cuáles son esas leyes arbitrarias, esas leyes injustas? Son las leyes de Nuremberg, son las leyes que habilitaron a los guardianes del muro de Berlín para acabar con la vida del otro. Son un sinnúmero de leyes que han venido desarrollando un apartheid jurídico, leyes que discriminan, leyes que desconocen derechos. Ahí está entonces, en ese choque de principios, habrá que hacer prevalecer la justicia sobre la norma cuando encontremos que dicha aplicación raye precisamente con la intolerancia. Y ahí es donde se debe tener un juez lo suficientemente valiente para dar prevalencia a la justicia y ser intolerante frente a la arbitrariedad. La segunda precisamente regla está relacionado con el contenido de la ley. La ley busca armonizar el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. Ese es el propósito de la ley, armonizarla. La justicia tiene su esencia en la igualdad. El corazón de la justicia es la igualdad. La justicia obedece un profundo sentimiento de igualdad, decía el profesor maestro Vela Angulo. Ahí, entonces, en ese propósito, en el ejercicio de la función legislativa, cuando la ley de manera consciente desconoce la igualdad, hay un derecho defectuoso, hay un vacío en el derecho y por lo tanto esa norma no puede ser considerada como derecho. Esa es la famosa regla de la negación. Invita al legislador para que no apruebe un proyecto de ley que desconozca flagrantemente la igualdad. Ahí está entonces la regla de la negación. Son dos reglas interesantes que tendrán que ser puestas en práctica en el ejercicio de las distintas funciones que pueda tener el Estado. La función legislativa, la función administrativa, la función jurisdiccional. Y aquí entonces encontramos lo que ha dicho Radbush precisamente frente a ese conflicto que ya lo hemos mencionado. Bueno, pero por razones de tiempo avancemos. Precisamente aquí tenemos uno de los decretos también que se van a expedir con ocasión de las leyes de Nuremberg que acaban con los derechos de la ciudadanía que tienen las personas. Y aquí precisamente es cuando una ciudadana judía que tuvo que emigrar a Suiza deja una cuenta bancaria y después de la Segunda Guerra, después ya en la época de posguerra, con el propósito de recuperar sus dineros, con el propósito obviamente de ejercer los derechos herenciales en virtud de la ciudadanía, pues no la tenía. Posteriormente será el Tribunal Constitucional alemán quien tenga que decir en una decisión tan importante que el derecho injusto promulgado en el marco del nacionalsocialismo pues nunca estuvo revestido de validez. Y este ejemplo también nos lleva al siguiente, planteado por
el Tribunal Supremo alemán y el Tribunal Constitucional alemán, en donde se pone de presente ya la sanción a los guardianes del muro de Berlín. Ellos alegaban el principio de seguridad jurídica. ¿Cómo es que usted me va a venir a sancionar de una conducta que cometí años atrás? Esto va en contra del principio de seguridad jurídica, los principios del derecho penal demoliberal. Una pena sine lege, no puede usted imponerme sanciones frente a conductas en las que anteriormente no estaban prescritas, no estaban reprochadas por el derecho penal. Nadie puede ser sancionado sino conforme a leyes preexistentes a los actos que se imputen. Es un principio de seguridad jurídica, pues este principio de seguridad jurídica terminará siendo inobservado. El Tribunal Constitucional alemán, en un recurso de amparo, le dará la razón al Tribunal Supremo alemán, que condenará a los guardianes del muro de Berlín, haciendo prevalecer entonces el derecho a la justicia por encima de la seguridad jurídica, toda vez de que permitir esa impunidad atentaría contra el derecho a la vida, contra el derecho internacional de los derechos humanos y en especial contra el derecho a la vida. Por lo tanto, lo que hace el Tribunal Constitucional alemán es aplicar la fórmula de Radbush, inobservará en este caso ese mandato legal de la seguridad jurídica que establecería el artículo 103, donde decía claramente del Código Penal alemán: un acto solo puede ser sancionado si su punibilidad estaba establecida por la ley anterior a la comisión del acto. Pues este principio de seguridad jurídica termina siendo cedido por el de la justicia para hacer prevalecer los derechos humanos. Ante la agresión abierta e insoportable contra los mandatos elementales de la justicia y contra los derechos humanos protegidos por el derecho internacional, el derecho positivo ha de ceder ante la justicia. Pero miremos cómo esto ha funcionado en Latinoamérica, si de verdad esto que nos han planteado ha tenido algún desarrollo en Latinoamérica o quizá en Colombia. Cantidad de normas injustas que sustentaron lo que ustedes ya conocen, la segregación racial en los Estados Unidos, ¿no?, que han estado soportadas precisamente en el derecho. Miremos entonces el caso latinoamericano. Miremos qué es lo que ha pasado en Argentina, que me parece tan interesante esta sentencia del caso Simón. La sentencia del caso Simón, y aquí aprovechando, y un saludo muy especial al profesor Federico Álvarez Larrondo, que nos visita de la Universidad del Mar del Plata y que más adelante estará hablando de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el derecho constitucional. Aquí la Suprema Corte Argentina, en una sentencia tan interesante del año 2005, ordenará precisamente la inaplicación, en este caso hará un control concentrado. Considera que serán inexequibles unas normas que permitieron la amnistía y el indulto. Recuerden ustedes entonces que en la dictadura argentina vendrá una serie de crímenes y entre ellos la desaparición de varias personas. Este caso Simón lleva entonces a analizar si esas leyes que perdonaron, que olvidaron, esas leyes de amnistía, esas leyes que aparecen allí referenciadas, esas leyes que permitieron entonces que sean las leyes del punto final y de la obediencia debida, expedidas en el 86 y en el 87, y que permitieron de alguna otra manera que no exista sanciones a los militares responsables de las muertes y las desapariciones, para la Corte Suprema de Justicia eran contrarias a la Constitución, pero no solamente contrarias a la Constitución, contrarias a los derechos humanos, e invoca la fórmula de Radbush: el derecho injusto no es derecho. Ese derecho no puede ser considerado como válido. Lo interesante es que para ese ejercicio de control de constitucionalidad concentrado que está haciendo la Corte Suprema de Justicia en Argentina, el juez Ricardo Lorenzetti invoca la filosofía del derecho, invoca la fórmula de Gustav Radbush, que le va a dar una potencia impresionante para que de esta manera podamos materializar la justicia y sean sancionados los militares responsables de esas atrocidades. Bueno, pero no solamente tenemos el caso en Argentina, tenemos también el caso en Colombia. Vamos a encontrar una sentencia también interesante allí en el año 2008, una sentencia donde también hay control de constitucionalidad,
pero en este caso es difuso, que realizaría el Consejo de Estado. Una sentencia muy interesante del año 2008, conocida como la sentencia de los hermanos Carmona, donde encontramos allí cómo el Estado es demandado en una acción de reparación directa, y en el ejercicio de acción de reparación directa el Estado va a ser condenado al pago de una indemnización, pero también de una serie de obligaciones de carácter simbólico. Y entre ellas son las primeras obligaciones, obviamente, de disculpas públicas y obligaciones también de hacer frente a la reparación en el estándar de satisfacción. Bien, ¿qué es lo que encontramos allí? La nación es demandada, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y es condenada al pago de los perjuicios. Viene allí una apelación y resulta que en segunda instancia el Consejo de Estado, en esa Sala Contenciosa Administrativa, sección tercera, termina haciendo un ejercicio de ponderación. Primero, analiza este principio y la jurisdicción rogada en lo contencioso administrativo, que comienza a hacer crisis frente a la reparación que se debe hacer por violaciones graves a derechos humanos, pero también va a analizar ese principio de congruencia y consonancia que debe existir entre la demanda, lo debidamente probado y la sentencia. Y es allí donde el Consejo de Estado considera que, si bien la demanda de reparación directa no había contemplado unas disculpas públicas, que si bien es cierto el principio de la non reformatio impeius indica que el apelante único no puede tener una situación más gravosa en la segunda instancia, pues eso se va a inaplicar. Inaplicará entonces es el artículo 305 procesal, que hablaría precisamente de este principio de congruencia y consonancia, ¿no? Pero también este principio de la non reformatio impeius. ¿Para qué? Para hacer prevalecer una sentencia que va a reparar no solamente con lo pedido, sino más allá de lo pedido. Y en ese propósito, ¿qué es lo que hará prevalecer? La justicia, el principio de reparación integral, e inaplicará estas normas procesales desde el punto de vista legal por considerar que son injustas. Ese ejercicio obviamente es propio de la excepción de inconstitucionalidad, pero lo interesante es que el magistrado Enrique Gil invoca nuevamente a Radbruch, invoca considerando que estas normas de tipo legal que no permitían una reparación integral serían injustas porque de alguna otra manera desconocerían las vulneraciones graves a derechos humanos. Una adecuada reparación por las violaciones graves a derechos humanos implicaría entonces desconocer ese principio de la non reformatio impeius y el principio de la justicia rogada y el principio de la congruencia y consonancia que se debe de desarrollar en los procedimientos. Y ahí entonces encontramos este ejercicio tan interesante. Ese derecho injusto no es derecho. Eso no puede ser considerado como derecho, y nuevamente se invoca la fórmula de Radbruch. Interesante quizá la postura desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde quizá no de manera directa, pero sí adyacente, terminará considerando que esas leyes de amnistía que permitieron entonces perdonar al Grupo Colina en esta masacre de Barrios Altos también eran injustas. Pudieron haber sido constitucionales, pero fueron obviamente contrarias a la Convención, pero ante todo injustas. El caso concreto que quiero presentarles es que, frente a un panorama propio en la Universidad de Nariño, una resolución rectoral terminará siendo un ejercicio de excepción de inconstitucionalidad. Un propio control difuso invocando también la fórmula de Radbruch, dándole la potencia a este control de constitucionalidad para hacer prevalecer los derechos y la justicia. El caso concreto se presenta en una convención colectiva de trabajo que se celebró en el año 2005, que se suscribe en el año 2015 y que establecerá la creación de un fondo de solidaridad para atender las calamidades de los trabajadores de la Universidad de Nariño. Pero ese mismo acuerdo estableció en uno de sus artículos el término de un mes para expedir la reglamentación. Es decir, el acuerdo crea el beneficio, pero el acuerdo también establece un tiempo para desarrollar la reglamentación, para que esto pueda ser obviamente operativo, para que se pueda desarrollar ejecutivamente lo que sería el procedimiento, el trámite de el beneficio. El Fondo de Solidaridad establecía la posibilidad de recibir un beneficio al trabajador que haya sufrido una calamidad doméstica, como puede ser la muerte de un familiar.
¿Qué es lo que ocurría? Que ese mismo acuerdo suspendió o permitió más bien que solo durante el primer mes de haber sido suscrito esta convención podría hacerse la reglamentación, pues transcurrieron 5 años. La convención nunca fue denunciada, seguía vigente, pero no podía ser materializada por la falta de reglamentación. Lo que se hizo aquí entonces fue precisamente invocar la excepción de inconstitucionalidad, este ejercicio, esta herramienta que permite a autoridades administrativas, pero también a particulares, para aplicar directamente los derechos que están en la Constitución o los derechos que reposan en tratados internacionales y que por vía del bloque también los podemos invocar. Y aquí lo que se hace precisamente es inaplicar esas normas. ¿Cuáles normas? Esos 2 artículos, el 19 y el 21, que eran los que limitaban la competencia funcional para el término de un mes y no poder desarrollar la reglamentación. Esa excepción de inconstitucionalidad, como ustedes lo pueden observar aquí, llevó a la expedición de la reglamentación. Inaplico esos 2 artículos del acuerdo por considerar que si es así, no habría lugar a hablar de reglamentación ni de derechos de los trabajadores. Desdibujábamos en últimas los derechos de los trabajadores. ¿Esto qué significa? Es un triunfo de la supremacía constitucional, de la supremacía de los derechos frente al principio de legalidad que muchas veces termina inobservándolos. Aquí también se utilizó la fórmula de Radbus. Quizá para muchos esto pueda ser banalizar la fórmula de Radbus, pero le ha dado una fuerza impresionante para que los derechos puedan ser tomados en serio. Yo quiero aquí terminar precisamente con estos 2 gráficos interesantes. Aquí está nuestro querido Galeras, pero también tenemos un cuy que estará atado al mástil. Ese cuy es un cuy pirata. No encontré el cuy atado al mástil que quería mostrar en la diapositiva, pero creo que con inteligencia artificial ya lo va a explicar el profesor Omar Cárdenas y el profesor Federico Álvarez Larrondo, cómo la inteligencia artificial sí nos lo va a permitir. Le voy a pedir unas lecciones a ellos para que me permitan en la próxima presentación hacerlo mejor. Este cuy, yo lo que quiero es representar lo que ya diría el famoso John Elster, ¿no? Cuando en su texto de Ulises y las sirenas se invoca precisamente este canto de la Odisea que 800 años antes de Cristo muestra a Odiseo, a Ulises, precisamente atándose al mástil del barco. Ese mástil del barco que le permitiría entonces no ser seducido por los cantos armoniosos de las sirenas. Muchas veces las sociedades se seducen con discursos que terminan llevándonos al declave total, a la pérdida total. Nos hablan discursos desde distintos puntos de vista, nos enamoran sus cánticos de sirenas. Lo importante es que las sociedades sean lo suficientemente maduras para no caer precisamente en esos cánticos de sirenas. Lo importante es que nos podamos atar al mástil de los derechos, al mástil de la dignidad humana y poder llegar a buen término en ese gran barco que es Colombia y poder cumplir de esta manera ese puerto de llegada que serán los fines constitucionales que tiene consagrada nuestra Carta Política. Solamente así podremos garantizar esa justicia, esa misma justicia que ya la plantearía el propio Platón en esta discusión tan interesante que hemos abordado aquí y que dice que las normas injustas no pueden obligar los fueros de las conciencias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Agradecemos al doctor Cristian Pereira por este importante análisis que nos presenta y que nos convoca a estudiar la fórmula de Radbruch como un mecanismo para amparar los derechos humanos, un tema tan necesario actualmente atendiendo la grave crisis generada también por el contexto de guerra en el cual se encuentran países como Rusia y Ucrania, y que hace de la misma un mecanismo para la búsqueda de la justicia constitucional. A continuación, nos sentimos complacidos de presentar al doctor Elviro Aranda Álvarez, quien nos acompaña desde España. El doctor Elviro Aranda es
licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, profesor titular de Derecho Constitucional en la misma casa de estudios, donde también dirige el máster en Derecho Público. El doctor Aranda nos presentará su conferencia titulada El Derecho Constitucional Económico Europeo tras la crisis del COVID-19. Doctor Aranda, es para nosotros un privilegio contar con su presencia en las tierras del sur de Colombia, esperando que se sienta como en su casa. Pido para el doctor Aranda un fuerte aplauso. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero aprovechar, como suele ser habitual en este tipo de actos, las primeras palabras para agradecer a los organizadores que me hayan dado la oportunidad de estar ante o participar de un congreso de Derecho Constitucional de carácter multitudinario, que no es tan habitual de las tierras de donde yo vengo, ¿no? Estoy un poco abrumado y agradecidos por estar aquí. Por lo tanto, agradezco a la Universidad de Nariño, al Centro de Investigación Sociojurídico y al director de dicho centro, al profesor Pereira Otero, también al decano de la Facultad de Derecho, al profesor Enríquez, y a todas las autoridades académicas que nos han apoyado y han estado en la presentación de este congreso. Por supuesto, también quiero transmitir un saludo a mis colegas de la mesa, Cristian y a Carlos. Tengo unas diapositivas que rogaría… ok, perfecto. Yo iré diciendo cuándo tenemos que pasar. Bueno, mi conferencia es sobre el derecho constitucional económico europeo tras la crisis del COVID-19. El derecho constitucional económico en las constituciones suele ser el pariente pobre del constitucionalismo. Es bastante frecuente, si se fijan en la Constitución colombiana y en muchas constituciones, que las normas de estas constituciones sobre cuestiones económicas están muy aparcadas, en un segundo plano. Y, sin embargo, la economía es un factor social transformador de la sociedad que tiene una gran relevancia y que muchas veces, por la transformación en la que se está produciendo en los procesos de globalización económica, incluso llegan a sobrepasar las previsiones constitucionales. A mí me ha interesado, y ya me interesa desde hace algunos años, el análisis de cómo la gobernanza económica europea, o sea, el marco económico de la Unión Europea, ha impactado en las constituciones de los Estados que conforman la Unión Económica y Monetaria y la Unión Europea en general. Y cómo eso ha llevado a un proceso de mutación constitucional e incluso de reformas constitucionales. De manera que, fíjense, este congreso se titula Constitucionalismo transformador y yo vengo a plantear otra propuesta complementaria, no enfrentada al planteamiento del congreso, sino complementaria a esta visión del constitucionalismo. La realidad social como elemento transformador también de las constituciones. Por ejemplo, los procesos de globalización económica, los procesos de digitalización, están también generando una realidad que impacta en los ordenamientos jurídicos e impacta en las constituciones y hacen que esas normas tengan que transformarse. Por lo tanto, igual que las constituciones pueden ser y son un elemento de transformación de la sociedad,
en España, y perdón que ponga un ejemplo español por aquello de que yo soy español, la Constitución del 78 fue un texto que sirvió para transformar una sociedad autocrática de la que veníamos a una sociedad democrática de derechos y libertades, y es irreconocible los derechos y las libertades en España sin el texto constitucional del 78, por lo tanto, una Constitución transformadora de la realidad de derechos y de libertades, pero también hay realidades políticas, sociales, que transforman el ordenamiento jurídico y las constituciones. Y el caso del constitucionalismo económico es muy claro, muy evidente. Tanto Colombia como España hicieron una reforma constitucional casualmente en el mismo año, en el 2011, para introducir la disciplina fiscal. La disciplina fiscal como un criterio de control del gasto público de los Estados. En Colombia se llama sostenibilidad fiscal, en España se llama estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria, en los términos que se recoge en el artículo 135 de la Constitución reformado, casi podríamos decir por mandato de las instituciones europeas, y esos mandatos de las instituciones europeas en acuerdos internacionales supraeuropeos, porque se articulan desde la intergubernamentalidad en Europa en ese momento, es el resultado de las exigencias que la estrategia económica europea se plantea en los años 2011-2013 para afrontar la crisis financiera del 2008. Si recuerdan, en el 2008 y siguiente vivimos globalmente una crisis de carácter económico, financiero, inmobiliario también, que supuso políticas, al menos en Europa, de restricción de gasto público de una manera muy potente para los Estados. Y en el caso europeo se activó un tratado internacional, como decía, no el método comunitario europeo, sino un tratado multilateral que se denomina el MEDE, para financiar y asistir a los estados que tenían, digamos, dificultades económicas fruto de esa crisis económica. Bueno, en ese contexto, la Unión Europea reclamó a los estados que hiciesen reformas constitucionales que incorporasen la disciplina fiscal para el control del déficit público y de la deuda pública, para que la deuda pública y el déficit público no se expandiese hasta unos niveles que fuesen inabarcables para las capacidades de generación de Producto Interior Bruto por parte de los Estados. Claro, la disciplina fiscal, en estos términos que estoy señalando, es razonable siempre y cuando se considere como una estrategia económica para hacer a los estados viables. Es decir, no podemos llevar el gasto público hasta unos niveles que hagan que el Estado pueda quebrar en un determinado momento. Pero también es verdad que nuestras constituciones establecen un Estado social de derecho, Estado social y democrático de derecho en la formulación del artículo 1 de la Constitución española y una formulación más o menos en la Constitución colombiana. Por lo tanto, la cuestión es que la estabilidad, la disciplina fiscal, se llame sostenibilidad fiscal o estabilidad presupuestaria, para poner la comparativa entre el caso colombiano y el español, eso hay que hacerlo compatible con el desarrollo, el despliegue de los reclamos del Estado social.
y el desarrollo de los derechos sociales que conlleva el Estado social. Es decir, no se pueden introducir cláusulas que anulen las políticas públicas que hagan posible el desarrollo de ese Estado social. Por ejemplo, fíjense, en el caso de la reforma constitucional española del artículo 135, no solamente se establecen las reglas de estabilidad presupuestaria, limitando el déficit público al 3% del Producto Interior Bruto y la deuda pública inferior al 60% del Producto Interior Bruto, sino que se dice, además, que el pago de la deuda internacional tiene una preferencia absoluta sobre cualquier otras políticas públicas. Fíjense lo que supone esto. Adelante, pasamos a la siguiente transparencia. ¿Sí? La crisis del 2008, con las reformas europeas y constitucionales, se solventó con un corset económico muy potente, que anulaba de una manera potente, muy fuerte, las posibilidades de hacer políticas sociales, políticas públicas para los Estados. Pero resulta que cuando solamente estábamos implementando esas políticas de restricción de gasto público, 2015 en adelante, viene la crisis del COVID, la crisis de 2020 en adelante, la crisis del COVID-19, ¿no? Y en ese momento la Unión Europea tiene que poner en prácticas nuevas políticas para hacer frente a una nueva contingencia social, a una emergencia social, que todos vivimos, también lo vivió Colombia y lo vivió todo el mundo. Sin duda alguna, la emergencia que supone el COVID-19, emergencia sanitaria, emergencia laboral, emergencia social, emergencia económica, sin duda alguna ha tenido una dimensión que no tiene parangón desde probablemente la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que muchos países, o casi todos los países, lo primero que hacen cuando se produce el estallido del COVID-19 es confinar a los ciudadanos en su casa. El confinamiento, como bien saben todos ustedes, todos lo sabemos porque lo vivimos, supuso la paralización de la actividad productiva y económica de los países. Supuso la imposibilidad de que los trabajadores no tenían un salario. Supuso que las empresas dejaban de producir. O sea, la economía mundial se para. Y eso, evidentemente, tiene un impacto sorprendente. Lo primero que tenemos que hacer, tienen que hacer los Estados y las organizaciones internacionales, es activar mecanismos para reaccionar ante esa emergencia. Pero es una emergencia que reclama soluciones de un día para otro. De un día para otro. O sea, no cabe pensar. Hay que actuar inmediatamente, ¿no? La política que pone en marcha la Unión Europea, perdón por la inmodestia, para hacer frente a la crisis del COVID-19, yo creo que ha sido modélica. Y creo que puede ser digna de estudio y, desde luego, sin duda alguna, es una reacción de las instituciones públicas diametralmente distinta a la que la propia Unión Europea puso en marcha a partir del 2008 con la crisis financiera. Se pone en marcha primero mecanismos de emergencia para asistir sanitariamente, para que los centros sanitarios tengan mascarillas, tengan respiradores, puedan hacer frente a los enfermos de COVID, etcétera, etcétera. Se pone en marcha un mecanismo en Europa que se llama el SURE para dar un salario a los trabajadores que están en su casa sin trabajar.
Se pone en marcha un mecanismo para asistir a las empresas que han tenido que cerrar en ese momento. Evidentemente, esto supone una inversión pública descomunal. Ahora voy a dar algunos datos. Mucho dinero, supone mucho dinero. Pero supone poner en marcha unos mecanismos para salvar a una sociedad que está en un momento de una contingencia extrema y que puede generar movimientos de estallido social. Creo que adivino a intuir que algo pasó en Colombia fruto de esta situación, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace esto? Pues, como decía, lo que se pone en marcha son medidas de recuperación económica a largo plazo. La Unión Europea se fortalece desde el punto de vista económico, pues poniendo mecanismos para financiarse en los mercados internacionales mediante la consecución de bonos y de deuda de los Estados, con los que poder financiar todas esas medidas a corto plazo y a largo plazo. Se pone en marcha un plan que se llama New Generation EU, que no solamente pretende solventar los problemas, la emergencia pandémica, sino que pone en marcha un plan de transformación de la economía europea que se está implementando desde el 2021 hasta el 2026, ahora mismo es el proceso de implementación, de aplicación, con una financiación pública de unas grandes cantidades puestas a disposición de los Estados, ya no solo para salir de la crisis del COVID, sino para transformar la economía y hacer las economías de los países más fuertes ante las posibilidades de otra situación de emergencia de esta naturaleza. Es decir, lo que se pone en marcha es un mecanismo de recursos públicos a disposición de los Estados. Seguimos. Siguiente. Para hacer esto que acabo de decir, hay que tener una perspectiva diferente a la del 2008. La Unión Europea del 2008 tenía una visión de que la única forma de hacer frente a una crisis financiera, económica, era la restricción sin más consideración del gasto público. Es decir, políticas neoliberales que lo que hacían era empobrecer a la sociedad, empobrecer seguramente a los que más estaban sufriendo en ese momento. En este momento, 2020, lo que se hace es poner en marcha unas políticas que lo que pretenden es no dejar a nadie atrás, sino que esas políticas públicas, de inversión pública, sean suficientes como para también asistir a los trabajadores, a los más desvalidos. Y esto, fíjense, es una previsión, una visión de la estabilidad presupuestaria, del control de los déficits públicos más conforme con el Estado social y democrático de derecho. Con esa idea que construimos en las constituciones de la segunda mitad del siglo XX, donde conformamos estados sociales y democráticos de derechos, ¿no? Donde los valores de la Unión Europea y de los estados son los valores también sociales, los valores de integración y de cohesión de la sociedad. No podemos poner en marcha en situaciones de crisis, poner en marcha medidas que dejen o amplíen los sectores de la población excluidas, que están en situación de indigencia, ¿no? Adelante, la siguiente transparencia. El control, por eso aquí en esta diapositiva digo que el control del déficit público y los derechos sociales no es un dilema
digamos, que no es compatible. Son compatibles. Son compatibles, las reglas fiscales pueden ser compatibles con el derecho económico-social siempre y cuando se ajusten a las necesidades de cada momento. Adelante, seguimos. Cuando se ponen en marcha todas las políticas de emergencia en el 2020 en la Unión Europea, lo primero que se hace es poner en marcha una cláusula de escape, lo que se denomina la cláusula de salvaguardia o de suspensión, que paraliza las libertades tradicionales de la Unión Europea, la libertad de circulación de mercancías, la libertad de circulación de bienes, de personas, de capitales. Todo esto se pone en suspensión y todavía está en suspensión hasta finales del 2023 y se suspenden también las reglas fiscales. Esas reglas fiscales que obligaban a los Estados a que el déficit público no fuese más allá del 3% del Producto Interior Bruto o que la deuda pública no fuese más allá del 60% del Producto Interior Bruto. Y se pone en marcha una estrategia de inversión pública con instrumentos, como decía antes, de apoyo al empleo o de asistencia a los trabajadores que no están trabajando, con un plan de asistencia de carácter sanitario, de inversión para las administraciones educativas, etc. Y, como decía antes, se pone en marcha también un plan de inversión pública a largo plazo. Aquí surge la relevancia de una institución como el Banco Central Europeo que, mediante este mecanismo de compra de deuda pública, activa un programa de compra de deuda pública en un primer momento de 750.000 millones de euros, que después se va a ampliar casi hasta 2 billones de euros, casi hasta 2 billones de euros. Con toda esa masa de dinero, la Unión Europea pone en marcha una estrategia de distribución de ayudas a los diferentes países para que desde los Estados se activen los mecanismos de recuperación. Adelante, seguimos. Como ven aquí en esta transparencia, el mecanismo de recuperación y resiliencia pone en marcha, como decía, esas cantidades astronómicas que se van a financiar por parte de la Unión Europea. La Unión Europea es quien se va a endeudar. La Unión Europea es la que se ha endeudado, no son los Estados. No son los Estados. Los Estados son los que van a recibir los fondos y van a utilizarlos para salir de la crisis y para transformar su economía. A lo largo de todos estos años, se está haciendo ahora. Y la Unión Europea es quien va a pagar estos recursos a largo plazo, en el periodo 2028 a 2058. Durante todo este tiempo se ponen en marcha estos mecanismos. Seguimos. Por lo tanto, la cuestión es, esto ha supuesto una estrategia económica de gobernanza de una crisis totalmente distinta a la que se había implementado en el 2008. Una estrategia neo-keynesiana de inversión pública por parte de las instituciones para asistir a la sociedad. Y eso se ha visto en Europa y se ha comprobado cómo la sociedad ha sufrido mucho menos la tragedia del COVID-19. Es más, paréntesis, después del COVID hemos tenido que afrontar la emergencia de la crisis energética fruto de la guerra en Ucrania. Y también eso se está afrontando mediante estos recursos. Es decir, fíjense, ya voy a ir terminando, fíjense, la realidad social, los mecanismos de una organización internacional que están en las circunstancias de cada momento haciendo un proceso de ajuste y de transformación del derecho económico
constitucional, de las políticas económicas, del modelo económico. Está transformando, o sea, esa realidad, esas contingencias, las diferentes formas de hacer frente a eso va a impactar en el derecho constitucional. Hoy en día se está discutiendo en la Unión Europea qué vamos a hacer con el Pacto de Estabilidad. Hoy en día las instituciones europeas están diciendo, en los términos que reformamos el Pacto de Estabilidad en el 2011, no podemos volver cuando desactivemos la cláusula de escape. Todavía estamos en esa situación de emergencia, ¿no?, desde el punto de vista jurídico europeo. Cuando desactivemos esa cláusula, tenemos que hacer una reinterpretación de esos criterios de déficit público, de deuda pública, que sea razonable para que la Unión y los Estados sean capaces de absorber, integrar el factor de la realidad que nos ha hecho pues un proceso de endeudamiento para llegar, para salir de esta crisis. Seguimos. Seguimos más, porque ya estoy fuera de tiempo. Más. La crisis económica, como estoy diciendo, la crisis económica del 2020, la crisis sanitaria del 2020 ha supuesto claramente apostar por unas políticas de inversión y gasto público transformadoras de los criterios económicos neoliberales que se habían implementado en el año 2011-2013, clarísimamente, ¿no? Y eso está resultando un elemento que ha dado lugar a una sociedad que ha recibido menos daño por esta crisis, ¿no? Y como decía, este mecanismo también está pretendiendo, y es algo mucho más potente, ¿no? Está pretendiendo hacer una transformación del modelo económico. Nos hemos dado cuenta de que no basta con salir de la crisis. La cuestión es que, por ejemplo, la emergencia climática, la transformación tecnológica, requiere hacer un planteamiento de modelo económico diferente. Hay que transformar a los países, hay que transformar la economía para ponerla a la altura de la revolución del cambio de paradigma que se está produciendo en el mundo en estos momentos. Desde el punto de vista climático, desde el punto de vista tecnológico, está revolucionándose todo. De manera que este es el momento de que las instituciones internacionales y los Estados empiecen a ver a largo plazo. A largo plazo. Vamos a invertir a largo plazo. Como decía, esto es política de inversión pública. Aquí el gasto público no solamente es, que también es necesario para la asistencia social, para la educación, para la sanidad, etcétera, etcétera, sino para la inversión pública y la transformación de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que se está haciendo en estos momentos en Europa, y que desde mi punto de vista y desde la perspectiva que se está viendo en este congreso, me parece interesante porque supone que las realidades económicas, tecnológicas, son elementos que impactan en el ordenamiento jurídico, como decía al inicio. Impactan en el ordenamiento jurídico y en las constituciones. ¿Qué decir, por ejemplo, paréntesis, del desarrollo tecnológico y los derechos a la intimidad, ¿no? Con las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que eso hace que tengamos que tener también en cuenta esta perspectiva, ¿no? Cómo las realidades sociales pueden ser elementos transformadores de nuestras leyes, de nuestros ordenamientos jurídicos, y que esos ordenamientos jurídicos tienen que estar pendientes de ponerse
adaptarse a esa realidad. Nada más y muchas gracias. Agradecemos al doctor Aranda esta magnífica presentación que nos permite mirar desde el análisis jurídico y económico la forma como la Unión Europea afrontó esta grave crisis generada por la pandemia SARS-CoV-19 y que no solo afectó a Europa, sino pues también a todo el planeta y especialmente a los países latinoamericanos. Contextos en los cuales también es muy válido analizar estas nuevas políticas económicas que debemos empezar a evaluar. Muchísimas gracias, doctor Aranda. Finalmente, les invitamos a quedarse, querido público, ustedes son maravillosos y maravillosas, y para que escuchemos a nuestro querido colega y amigo, el doctor Carlos Eduardo Martínez Noguera, quien nos presentará una conferencia titulada La elección democrática de las autoridades académicas en la Universidad de Nariño, una reivindicación del principio constitucional de la autonomía universitaria. El doctor Carlos Eduardo Martínez es abogado de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Libre y actualmente se encuentra cursando sus estudios de doctorado en la Universidad San Buenaventura de Cali. El doctor Carlitos nos acompañará en este momento y por favor pues pido para él un fuerte aplauso. Buenos días o buenas tardes a todas las personas asistentes a este importante evento. Me uno al llamado de la colega Aurita. Les pido encarecidamente aguantar un poquito más. Yo sé que el momento es bastante complejo y el organismo ya pide a gritos mayor descanso y almuerzo. He estado en las mismas. Es más, yo me retiraba, yo me iba. Ustedes tienen, digamos, mayor capacidad de aguante, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su presencia. Y sobre todo muy motivado después de haber escuchado esas dos interesantes conferencias de Cristian, nuestro colega, y de este invitado tan importante como es el doctor Elviro, a quien personalmente, como siempre me ha gustado, doctor Elviro, el campo de la política. Yo a usted sí he tenido la oportunidad de hacerle seguimiento en sus actividades políticas en España, en su condición de diputado. Bien. Voy a hablar de un tema que está relacionado con la autonomía universitaria. Para completar, este es un tema que no es muy estudiado en las facultades de Derecho, ¿no? Entonces, digamos, tengo como varios elementos como adversos, pero voy a intentar seducirlos. Bien, voy a plantear un elemento inicial que puede servir como hilo conductor o como guía, digamos, para comprender un poco mejor esta disertación. Y es que en el momento actual se viene suscitando, aunque en forma tímida, digamos, un interés por parte de algunos sectores políticos en que el gobierno actual, el gobierno nacional, facilite el camino para que los estamentos de las universidades públicas puedan elegir democráticamente a sus rectores. Obviamente es una propuesta que despierta expectativas y también causa mucho debate. ¿Por qué razón? Porque se logran identificar más o menos unos tres sectores. Hay un primer sector que considera que la Ley 30 de 1992, por la cual se reglamenta el servicio público de la educación superior, es suficiente para cumplir con ese propósito. Hay otros que consideran que los elementos que contiene la Ley 30 del 92 son muy pocos, no son suficientes, y hay quienes consideran que se requiere de una reforma legal porque este instrumento jurídico no cuenta o no aporta ningún elemento para garantizar la elección democrática de rectores. Pero quiero comentarles algo.
Hay un precedente importante, tiene que ver, doctor Manuel Quinche, con la Universidad de Nariño, y es que en esta institución, desde el año 1998, estudiantes y docentes eligen democráticamente, es decir, mediante su voto directo, a rector, decanos y directores de programa. Es un caso único en Colombia. Es más, es la única universidad en Colombia que elige a sus rectores. Ya vamos a mirar un poco ese elemento. Y eso fue resultado, primero que todo, de un proceso de lucha estudiantil. Ojo, compañeras y compañeros estudiantes actuales de la Universidad de Nariño. Eso fue un proceso que fue resultado de la lucha estudiantil y resultado de una discusión jurídica bastante fuerte que se resolvió con los pocos elementos que brinda la Ley 30 de 1992, pero que se han fortalecido con el transcurso del tiempo a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De verdad que es un proceso importante porque se trata de una aplicación real y efectiva de la autonomía universitaria consagrada como un principio desde 1991 en nuestro ordenamiento jurídico y que sobre todo, digamos, brinda a las universidades la posibilidad de elegir sus directivas y obviamente darse sus propias normas, pero que no es un hecho aislado en el contexto latinoamericano, sino que tiene un antecedente bastante importante que nos remite al año 1918 y que tiene que ver con el movimiento por la reforma de Córdoba, de la Universidad de Córdoba en Argentina. Se evidenció la reforma de Córdoba, Argentina, a través de un tremendo estallido social en donde los protagonistas fueron los estudiantes y que lograron, pues digamos, poner en alerta al mundo entero, porque lo que pedían, entre otras cosas, era que tanto a estudiantes como docentes se les permitiera, decían ellos en ese momento, gobernar nuestra propia casa, refiriéndose a la universidad. Unos datos adicionales muy rápidos: la universidad como institución tuvo su origen por allá a finales del siglo XI en Europa. Para el caso pues de América fue traído en el contexto de la colonia por los españoles, más o menos por allá en el siglo XVI. Una universidad, digamos, de carácter confesional, de pensamiento escolástico, inspirada en los modelos de Salamanca y de Alcalá de Henares. Unas diferencias ligeras entre los dos modelos. El de Salamanca, digamos, un poquito más partidario de la autonomía, pero sin escapar al control o a las intromisiones por parte de los virreyes, y el de Alcalá de Henares mucho más confesional y con mayores intromisiones por parte de las autoridades eclesiales. Nos saltamos, pues digamos, en el tiempo, vendrá la etapa de la independencia, donde se va a adoptar una universidad que va a atender las nuevas necesidades sociales con los nuevos profesionales. Ya entenderán ustedes que había unas nuevas necesidades sociales y unas urgencias por tratar de solucionarlas, pero la universidad quedó muy supeditada al Estado. Y otro elemento es que no logró romper esa dependencia del pensamiento confesional, ¿no? Precisamente con el paso de los siglos va a ser esa universidad latinoamericana la que va a iniciar, digamos, una crítica a sus cimientos coloniales, exactamente a partir de 1918, con lo que les mencionaba hace un momento, cuando el movimiento estudiantil de Córdoba, Argentina, pondrá en tela de juicio la racionalidad vigente, generando una identidad propia en la que se encuentra inmiscuida la autonomía universitaria y sobre todo que aportó una nueva mirada, digamos, una nueva forma de mirar a la universidad en América Latina, donde las formas de gobierno contarían con la participación de estudiantes, docentes y egresados, con miras pues al logro de una universidad con un gran compromiso social y político, ¿sí? ¿Qué logros tiene la reforma estudiantil de Córdoba, Argentina de 1918? Pues primero que todo el de la autonomía universitaria con una visión propia latinoamericana y la participación de los estudiantes en las decisiones,
lo cual va a redundar en algunos aspectos en forma interesante, por ejemplo, en la elección de sus propias autoridades y en la libertad en el manejo académico sin la intervención del Estado, siendo estos pues los puntos de partida para otras exigencias como la libertad académica, el manejo administrativo financiero de su patrimonio, la actualización de los contenidos programáticos, la vinculación de los docentes mediante la modalidad del concurso público, etcétera, etcétera. ¿Sí? De estos aspectos que hoy de pronto nos pueden parecer muy actuales, ya se hablaron en el Manifiesto de Córdoba, que es la proclama estudiantil de los universitarios de esa alma mater en ese momento histórico, y se hablaba, entre otras cosas, de la modalidad del concurso público para la vinculación de docentes. Obviamente que las réplicas de Córdoba se extendieron por toda América Latina, a unos países llegaron más rápido, a Colombia en realidad llegaron de manera tardía. No obstante, en nuestro país tenemos que señalar que durante las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado se dan las primeras luchas estudiantiles cuyos reclamos fueron la libertad de cátedra y la apertura a nuevas corrientes del pensamiento y de métodos de enseñanza. Aspiraciones que de alguna manera quedaron plasmadas en la Ley 68 de 1935 durante el gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo, y que, entre otras cosas, le quitó la potestad a la Iglesia en el manejo sobre la universidad. Sin embargo, la aplicación de estas reformas desafortunadamente fue muy lenta y ocurrieron unos fenómenos políticos que tienen que ver con el retorno de los gobiernos conservadores al poder y sobre todo con la llegada de Gustavo Rojas Pinilla, la dictadura de Rojas Pinilla en 1953, periodo en el cual se va a incrementar la violencia bipartidista, dejando a la universidad, digamos, en un estado de letargo. ¿Por qué? Porque esta va a conservar rasgos de la educación decimonónica relacionados con esos métodos netamente descriptivos y memorísticos, y además las universidades fueron convertidas en territorios de la disputa política por la polarización ideológica. Entonces se consideraban que las universidades eran o liberales o conservadoras. Entre los años 1950 y 1967, un periodo corto, 17 años, pero se van a fundar 24 universidades en el país, entre públicas y privadas. Las universidades públicas, más que todo las departamentales, las de provincia, nacieron muchas en este periodo de 17 años. ¿A qué obedeció esa proliferación, digamos, en la fundación de universidades? A que había un criterio tecnócrata en el país. Es decir, se consideraba que la universidad era el medio adecuado para sacar adelante el desarrollo, el progreso, la industrialización de los países, la tecnificación, y por eso se proponía, digamos, realizar reformas curriculares que hagan énfasis en lo técnico y en lo instruccional, ¿sí? Digamos, ese criterio, digamos, invadió, por decirlo de alguna manera, el pensamiento en el país. Entonces, se trató de traer a Colombia consultores, asesores, expertos de carácter internacional que ayuden en la elaboración de los diagnósticos de la situación real de las universidades y obviamente donde hagan propuestas que buscan meter al país, se decía, en la onda del progreso, de la industrialización, de la tecnificación. Les quiero contar una cosa, en esa época el gobierno colombiano trajo a un asesor estadounidense que formaba parte de la UNESCO, el señor Rudolf Atcon. Rudolf Atcon era un personaje que tenía un concepto muy particular, digamos, de la autonomía universitaria. Él la consideraba como la emancipación total de cualquier forma de dominio que atentara, decía él textualmente, contra los objetivos científicos y democráticos de la universidad. Por eso Rudolf Atcon era partidario, digamos, de un máximo rendimiento con la mayor, o digamos mejor, con la menor inversión de las disponibilidades financieras, al igual que era partidario de que las universidades obtuvieran sus propias fuentes de ingreso. Por eso Atcon, ¿qué proponía? Proponía una universidad basada en la competencia, basada en la productividad, basada en la disciplina, basada en la autonomía, y colocaba para las universidades públicas, Atcon colocaba como ejemplo a las universidades privadas, porque decía que no dependen de las finanzas del Estado y por lo mismo son más eficientes. Ese era el criterio de Rudolf Atcon.
Entonces, la propuesta de ADCOM trató de ser implementada en Colombia a través de lo que se conoció como el Plan Básico de la Educación Superior, que se lo elaboró con la asesoría de la Universidad de California, Estados Unidos. Obviamente ya se imaginarán el resultado, pues dicho plan tuvo muchísima resistencia en nuestro país, porque al analizarlo se encontró con que se asumía a la educación como un mero servicio público, más no como un derecho, por su visión formalista y reducida de la educación y por la imposición de la lógica económica a la enseñanza, cuyo resultado se denunciaba sería la cosificación del ser humano. Situación pues que motivó a las protestas estudiantiles a lo largo y ancho del país, pero ojo, en 1968. ¿Por qué hago énfasis en 1968? 1968 es un año interesante para las luchas estudiantiles a nivel mundial. Es el año del Mayo francés de 1968, cuando los estudiantes de las universidades de París llegaron a poner en entredicho el poder político francés en ese momento en cabeza de Charles de Gaulle. Entonces, ¿qué ocurre? Que las luchas de los estudiantes franceses tuvieron réplicas en el mundo entero y obviamente inspiró a la juventud universitaria mundial para protestar contra toda forma de autoritarismo y de influencia imperialista en la educación, se decía, tal y como lo consideraba el Plan Básico. Las protestas se van a fortalecer a partir de 1970 con la vinculación de algunas universidades privadas, compañeros y compañeros de la universidad pública. Universidades como la de los Andes y el Externado se caracterizaron por tener un gran protagonismo en la lucha estudiantil, por encima de varias públicas incluso, y proliferaron la realización de encuentros nacionales universitarios, siendo su punto cúspide el año 1971, cuando el estudiantado sacó algo que se llamó el programa mínimo, que tenía unos puntos centrales. Entre ellos, el más importante, la defensa de la autonomía universitaria, con un consejo de dirección democrática integrado por estudiantes y profesores, la supresión, se decía textualmente, del dominio imperialista de la educación superior, el financiamiento de la educación superior y la defensa de la Universidad Nacional como patrimonio de los colombianos. Igualmente, el programa mínimo de los estudiantes colombianos no fue bien visto, obviamente, no tuvo una mirada positiva por parte del gobierno nacional. La respuesta del gobierno nacional fue la represión a las manifestaciones estudiantiles y el cierre de las universidades públicas. ¿Cómo? ¿Que cuál gobierno? El gobierno del conservador Misael Pastrana Borrero entre 1970 y 1974. Padre de otro expresidente, Andrés Pastrana, que todavía le da por opinar de vez en cuando. Entonces, ¿qué pasa? El cierre de las universidades públicas generó una situación de inestabilidad que se complicó aún más con la antigua figura del estado de sitio, dado su componente altamente represivo. A esto también hay que agregarle algo, que el movimiento estudiantil le dio mucha prioridad al debate ideológico, lo cual causó fisuras y no fue capaz de generar una unidad que le permitiera, digamos, defender las conquistas democráticas de 1971, como el caso de los cogobiernos, es decir, poder participar en los consejos superior académico con sus respectivos delegados. Y por esa razón el gobierno nacional de Misael Pastrana restaura el decreto 1259 de 1971, restituyó a rectores de carácter autocrático y también suspendió la participación de estudiantes y docentes de los consejos superiores desde 1972. Es decir, hubo un tremendo retroceso. Un par de años más tarde, hablamos de 1974, marca el fin de los gobiernos del Frente Nacional, al menos en teoría, y ese año se van a realizar las elecciones presidenciales que las va a ganar el liberal Alfonso López Miquelsen, hijo de López Pumarejo, al cual nos referíamos hace un momento. López Miquelsen es un personaje interesante, tenía un pasado político progresista, venía de fundar el MRL, que era el Movimiento Revolucionario Liberal, que fue una escisión política rebelde del Partido Liberal, y públicamente López Miquelsen había apoyado la Revolución Cubana. Por eso, cuando triunfa, genera unas tremendas expectativas de cambio social, político y económico en el país, a lo cual no eran ajenas las expectativas sobre la educación superior pública. Es más, López Miquelsen toma una medida interesante.
nombra a personas con pensamiento progresista como rectores en algunas universidades públicas. Ahí está el caso de la Universidad Nacional, donde nombró como rector al doctor Luis Carlos Pérez, quien fuera uno de los más reconocidos tratadistas del derecho penal en Colombia y una gran personalidad democrática. Pero rápidamente las expectativas de cambio que el pueblo colombiano tuvo sobre López Miquelsen se disiparon rápidamente, más que todo por una serie de reformas tributarias que él implementó en forma radical y por una política de austeridad fiscal bastante fuerte, cuyo máximo desarrollo sería el paro cívico de 1977. La reacción obviamente fueron las medidas represivas, las cuales se agudizarían con el Estatuto de Seguridad de 1978 en el gobierno de Turbay Ayala, medidas represivas que desafortunadamente se extendieron a lo largo de la década del 80. ¿Cuál va a ser la característica de 1980? Que si bien es cierto el movimiento estudiantil no va a abandonar algunas consignas importantes como la lucha por el bienestar universitario, pero se convirtió en la consigna central la defensa del derecho a la vida y la solidaridad con los sectores sociales y populares, principalmente los sindicales y campesinos. Pero, ojo con una cosa, se venía fraguando y fortaleciendo paulatinamente, digamos, un interés nacional para parar el baño de sangre y la violencia en Colombia, y eso se tradujo en la exigencia de una reforma constitucional profunda, lo que finalmente desembocó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, donde se recogieron muchas de esas aspiraciones y de esos anhelos populares, quedando entonces consagrada la autonomía universitaria en su artículo 69. Es decir, la autonomía universitaria se consagra como un principio constitucional. Conceptualmente, la autonomía universitaria es una expresión polisémica. En realidad depende de muchos factores, depende de factores de índole jurídica, ideológica, política. No obstante, independientemente de su enfoque, su configuración conceptual gira en torno a la relación de la universidad con el Estado. Y esto es bastante problemático. ¿Por qué? Es problemático y es complejo. Porque si bien es cierto, la universidad es un órgano independiente del Estado, ¿sí?, también es el hecho de la existencia de su independencia frente al mismo Estado. Eso es así, digamos, como para decir un poco gráficamente la autonomía. La universidad es un órgano del Estado, pero es independiente del Estado y puede darse su propio gobierno. Ese factor complejo y problemático se constituye en la clave de la formulación teórica de la autonomía y su ejercicio. Hay muchas conceptualizaciones de la autonomía universitaria. Yo quiero llamar la atención simplemente en una de carácter jurídico, aunque es construida por un sociólogo argentino, por Leonardo Silvio Bacareza, para quien la autonomía universitaria significa la capacidad de dictar sus propias normas y de autoadministrarse, lo mismo que la sujeción, dice él, a un marco normativo superior y al control de un ente superior. Pero hace énfasis en que la autonomía le permite a la universidad autogobernarse, decidir sus políticas internas, distribuir sus recursos y determinar sus objetivos, lo que indica la existencia de un conjunto de normas que garanticen ese desarrollo frente al Estado y frente a la sociedad. Entonces, de esta manera, ¿qué tenemos en Colombia? El artículo 69 de la Constitución Política, que consagra la autonomía universitaria, mediante la cual las universidades podrán darse sus directivas y regirse, ojo, por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. ¿Cuál ley o leyes? La Ley 30 de 1992 en sus artículos 28 y 29, que reconocen a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, como también el de designar a sus autoridades académicas y administrativas. Pero hay otra ley, la Ley 647 de 2001, que mediante el artículo primero modificó el artículo 57 de la Ley 30 del 92, estableciendo el carácter especial del régimen de las universidades públicas, lo cual incluye la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad en salud. La Corte Constitucional desde su inicio ha establecido distintas formas de la naturaleza de la autonomía universitaria como una figura jurídica,
situación que ha implicado una evolución conceptual con consecuencias de tipo práctico para la educación superior en Colombia. Ahora, hay una conceptualización interesante que ha construido la Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia, especialmente la sentencia T492 de 1992, y abordando con posterioridad otros elementos en diferentes líneas jurisprudenciales que lograron un mayor desarrollo. Entonces, ¿qué ha permitido esto o qué es lo que ha analizado la Corte Constitucional? Primero, tratar de determinar el momento en que el acto de una universidad puede resultar desmedido frente a su autonomía o cuando la regulación del Estado es violatoria de dicha autonomía. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo podemos afirmar categóricamente que la Corte Constitucional le ha dado respaldo a las distintas formas que las universidades fijen para la designación de sus autoridades. ¿Listo? Pues bien, por cuestiones de tiempo cortamos algunos aspectos, pero creo que hay los elementos suficientes para decir lo siguiente. En el caso de la Universidad de Nariño existe, como les decía, una situación interesante que se traduce en que en sus normas internas está consagrada la elección democrática de sus autoridades, repito, resultado de un proceso de lucha estudiantil que en 1997 superó una figura. ¿Cuál? La de la consulta. En 1997 había consulta, más no elección. En la Universidad Nacional hay consulta, no hay elecciones. Cuando los noticieros dicen se dieron las elecciones, ahí hay un mal uso del término. ¿Cuál es el problema de la consulta? Que no tiene fuerza vinculante para el Consejo Superior. La consulta entra a ser un parámetro a tener en cuenta por el Consejo Superior, pero el Consejo Superior Universitario no está obligado a designar como rector al que resulte ganador en la consulta. Y si no, recordemos lo que pasó en la Universidad Nacional. La consulta la ganó Leopoldo Múnera y el Consejo Superior designó a Moisés Wasserman. O la consulta años después dio como ganador al doctor Mario Hernández, científico del Departamento de Biología, y el Consejo Superior de la Nacional designó al candidato de Manuel Santos, al doctor Mantilla. La verdad es que en el caso de la Universidad de Nariño, la figura de la consulta no gozó de mucho tiempo. En 1997 el movimiento estudiantil retoma esta importante consigna y se planteó la elección. Y aquí en estos minutos finales voy a hablar un poco en primera persona. Porque les voy a contar un chisme. Yo fui de los dirigentes estudiantiles que participó en la lucha por la elección de rector, decanos y directores de programa. Yo era uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que se dio una discusión fuerte en la misma Facultad de Derecho. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Derecho nos decían, es que eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no lo permite la Ley 30 de 1992. ¿Por qué? Porque se decía que la Ley 30 de 1992 establece que la elección de autoridades académicas, principalmente la de rector, la hace el Consejo Superior, ¿no? Los partidarios considerábamos que la mencionada ley sí lo permitía. ¿Por qué razón? Porque el artículo 65, que consagra las funciones del Consejo Superior Universitario, señalan textualmente lo siguiente, literal E, escúchenlo con mucha atención, literal E, designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos. Y el artículo 66, en el que se estipula que la designación del rector, ojo, se reglamentará en los respectivos estatutos universitarios. Por la misma razón, este organismo debe resultar designando como rector a quien sea elegido por los entes universitarios. Y así fue como se resolvió la discusión en el Consejo Superior. Es decir, ¿qué fue lo que les dijimos? La Comisión Estudiantil al Consejo Superior. El Consejo Superior designa, pero tiene que hacerlo de acuerdo a los estatutos. ¿Qué necesitamos aquí? Una reforma universitaria donde se contemple que los estamentos universitarios podrán elegir democráticamente a sus rectores y luego, como la misma ley dice, en la forma que prevean sus estatutos, entonces el Consejo Superior Universitario, de acuerdo a sus estatutos, designará al rector que resulte elegido democráticamente. Y esa fue la manera como se resolvió.
Entonces, amigos y amigas, visitantes, conferencistas, estudiantes de otras universidades que nos visitan del país, les cuento ese chismecito. La Universidad de Nariño es la única universidad pública del país y una de las poquitas de América Latina donde se elige democráticamente a los rectores. ¿Cómo lo hicimos? Con los pocos elementos de la Ley 30, pero con el transcurrir del tiempo consideramos que la Corte Constitucional lo ha fortalecido a través de sus líneas jurisprudenciales, sobre todo cuando avala o respalda las formas que autónomamente las universidades públicas pueden fijar para la elección de sus directivas y de sus estatutos. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Carlitos Martínez por tan enriquecedora conferencia que nos permite comprender y apreciar este proceso democrático con el que cuenta la Universidad de Nariño. Personalmente me siento muy orgullosa de mi universidad. Un gran cierre que nos invita a defender la autonomía universitaria y especialmente a nuestra universidad pública. De esta manera damos por finalizada la sesión de la mañana. Le cedo la palabra a mi compañero Pablo, quien les dará una información importante. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos al auditorio por su permanencia en esta jornada de la mañana del segundo día del 10º Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Desde el Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de la Universidad de Nariño, extendemos la invitación a los presentes a que conozcan nuestra oferta posgradual en las especializaciones de Derecho Procesal Civil, Derecho Comercial, Derecho Administrativo, Derecho de Familia, Derecho Penal, Derechos Humanos y la maestría en Derecho Público. Los esperamos en la jornada de la tarde, la cual inicia a las 12 en punto. Por favor, agradecemos puntualidad y que tengan un buen almuerzo. Gracias.